a esta segunda reunión de la mesa técnica. Primero expresándoles una disculpa por parte de los diputados que se integrarán en un momento más a esta reunión. Están en un evento que no estaba programado, un evento urgente, pero en un momento más estarán aquí con nosotros. Sin más preámbulo, yo le cedería el micrófono al secretario técnico de la Comisión, el licenciado Hermosillo, para que continuáramos con los trabajos de la mesa. Adelante. Gracias, licenciado. Buenos días, compañeros. Para continuar con el análisis de las propuestas hechas por el señor gobernador, nada más aquí una disculpa, omití dos fracciones, que son estas, les daré lectura, ya ustedes me darán primero la secretaría los motivos y después analizaríamos la procedencia si están de acuerdo. La primera de ellas es una adición de una fracción 12ª bis, certificado sanitario, documento expedido por el encargado de un rastro de sacrificio, perdón. Documento expedido por el encargado de un rastro o médico veterinario zootecnista sanitarista, cuya finalidad es la de acreditar que el semoviente ha perdido sus signos vitales, en el cual se debe asentar el día, lugar, la fecha y la hora en que sucede. Si tienen comentarios, bueno, primero la secretaría, licenciada Martínez, si pudiera explicarnos, o no sé, Flor o alguien más de la secretaría, el motivo o la necesidad de este certificado de sacrificio. ¿Se elaboran? Yo recuerdo que esa solicitud fue de parte del área de ganadería y era porque existen varios certificados o actas circunstanciadas que se levantan, entonces era para efectos de que pues se conociera con exactitud que era un certificado de sacrificio cuando se soliciten algunas de las inspecciones. Si gusta aquí el licenciado Jonathan vas a explicar un poco más. Sí, pues nada más para hacer la diferenciación entre los diferentes documentos que generan los inspectores. Entonces, este en específico se genera en rastro, donde ya donde se da fe que el ganado ha sido sacrificado. Entonces, para pues hacer esa diferencia. Buenos días, diputado. Buenos días. Buenas tardes. No sé si alguien más tenga comentarios respecto. Nada más, René, ¿a partir de dónde va? Sería antes del centro de acopio. Pasando el centro de acopio. Sí, no miren en el cuadro, yo los había metido. Sí, entonces nada más para efecto de clarificar, porque los veo a algunos así revisando el documento. La fracción 12 bis sería, o correspondería en todo caso, al certificado de sacrificio. Sí. Luego entonces los demás fracciones se recorren o... Sí, se van a recorrer. El cordón sanitario sería entonces ¿cuál? TER. Sí. Y a partir de ahí ya todos estarían en orden, ¿verdad? No, nada más esas fracciones. 19 bis, ¿está correcto? Sí, 19 bis. Ok. Quiero darle la bienvenida aquí al diputado Carrera para integrarse aquí. Bienvenido, mi diputado. Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural. El doctor tenía la palabra. Yo creo que ahí debemos de tener en cuenta una cosa, ¿verdad? Va a quedar establecido en la ley eso, y al final de cuentas qué tanta funcionalidad tiene, porque la verdad es totalmente obsoleto ese certificado, en el sentido de que existen otros documentos dentro del rastro que certifican que está sacrificado el animal, ¿verdad? Uno de ellos, si no mal recuerdo, y si no que me lo aclaren, es el certificado que hace de inspección la autoridad, porque ahí está muy específico, dice cuya finalidad es de acreditar que el semoviente ha perdido sus signos vitales.
O sea, esa es mi duda. No creo que el nivel que deba de ir ahí sea para certificar que tenga perdidos signos vitales, porque entonces va a haber un certificado si en un rastro se matan 200, y cómo va a ser o cómo se va a llevar a cabo. No hay que perder de vista que esto hay que hacerlo más operativo que administrativo. ¿Alguien más? Yo tenía otras observaciones, por ejemplo, si me permiten, desconozco la verdad, pero hasta donde investigué no existe la carrera de médico veterinario sanitarista, es médico veterinario. Zootecnista, sí, bueno, médico veterinario zootecnista, pero sanitarista no, sería una especialidad, sería, no sé, otra situación, pero como carrera que podamos exigir, no la encontré en ninguna facultad, en ninguna escuela. Y aparte son muy poquitos médicos Sí. veterinarios. Y luego me queda la duda, porque nomás vas a acreditar que el semoviente ha perdido los signos vitales. Haces entrar el día, lugar y hora, pero ¿cuál semoviente? No te da más datos de identificación del semoviente, no te dice a lo mejor que tenga los datos de identificación de raza, sexo, arete de identificación sin higa, número de fierro. O sea, como decía el médico veterinario también, ¿verdad? Doctor, no le veo mayores elementos que te permita ser práctico y a la vez que el rastro te lo vaya a hacer funcionar de acuerdo a todos los informes que te tienen que estar dando a la Secretaría mensualmente. ¿En qué te va a ayudar este certificado? Serían esas dudas que tengo. Si me permite, nada más para aclarar, el hecho de ser médico veterinario sanitarista no se refiere a una carrera o a un perfil, se refiere a los médicos que están encargados de la inspección zoosanitaria de la carne en el rastro. Por eso se le llama sanitarista, no es de un perfil, a eso se refiere. Y en lo otro, en realidad, insisto, ahí hay que mejor avalar el sacrificio con otros documentos que ya existen en el momento en que entran los animales al rastro, porque eso va a quedar como letra muerta y si se queda como un artículo. No hay manera de poder concretizar algo que certifique que perdió los signos vitales, porque ya sabemos que si va al rastro, que ya no va a salir de allí, porque es una obligación y es una responsabilidad de que se mueran los animales, de otra manera no salen del rastro. Ya no hay vuelta de hoja en ese aspecto. Yo creo que ahí tenemos los certificados sanitarios, o sea, se utilizan en varias situaciones. Yo creo que podríamos utilizar ese mismo en el rastro, certificado sanitario. Ahora sí, como ustedes la vean. O sea, yo tengo opinión. Quisiera saber qué pasa con los aretes después de que se sacrifican y eso va para pues, quienes conocen. ¿Quién levanta una constancia de qué sucede con los aretes? ¿A quién se les entrega? Porque el certificado sanitario no. Lo levanta el médico. ¿Y después qué pasa? El médico lo devuelve a la secretaría y la secretaría se los entrega sin IVA. Y hemos visto muchas veces que son objeto de corrupción, muchas veces, porque a veces los aretes los ocupan para otras cosas. ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo enriquecer esta parte? Esa sería una inquietud que pues yo tendría. Ok, nada más que vamos a votar este tema, ¿no? Este es específicamente un certificado. ¿Qué le parece si tocamos el tema de los aretes en otro artículo, porque ahí estamos hablando de un certificado que no tiene nada que ver con los aretes y qué hacen con los aretes? El SINIGA tiene la responsabilidad, inclusive se adquirió una máquina que destruye los aretes del SINIGA, ¿verdad? Hay una operativa, pero no me gustaría hablar de ello porque pues yo no soy el indicado, ¿verdad? Aquí tenía que estar gente del SINIGA para que explicara cuál es el procedimiento. Pero sí me gustaría, y viendo lo que dice el licenciado, enriquecer eso con un artículo en donde se exija que los aretes no salgan del rastro en estas condiciones, porque sí los han estado reutilizando, y es cierto, y nosotros nos hemos encontrado con casos de vacas que ya fueron sacrificadas físicamente, pero que el arete lo reutilizan, ¿verdad?
Entonces, pero ese es otro tema. Yo creo que nos debemos de enfocar en este artículo de momento, ¿verdad? Gracias. Pero si le pongo un asterisco de esa parte, la bici. De hecho se da, y se da muy común. No muy común, pero sí se da. Pues los acopiadores son expertos. Un animal ya está muerto. Expertos y lo que le sigue. A lo mejor ahí, René, en el asterisco que se va a poner, si le puedes poner ahí la leyenda de que el certificado te dé más información, como Es tú que bien lo comentabas. ya hay un documento, es lo que estoy buscando en la ley, donde se asienta. El que comentaba. No es ese, Hay otro es un del certificado de inspección, se llama, no sé si venga en la ley. ¿Por qué no se queda pendiente ese artículo, esa respuesta? Aquí están las cientos de persona. Porque ayude a enriquecer eso, pienso yo. Podría quedarse pendiente como para retomarlo, ¿no? Bueno, pero ahí el certificado ese que se está pidiendo, ¿con qué fin? Aquí está, es que eso era lo que estábamos viendo, ese certificado. Por ejemplo, al salir del rastro, un animal ya certificado, pues yo no sé qué tipo de documentación lleva, para saber si es la vaca pinta que entró, o si es la vaca colorada. Mire, si me permiten, la propuesta es nada más acreditar que el animal murió. Como les decía ahorita al principio, no te da más datos de identificación. El artículo 108 de la ley vigente dice: el administrador del rastro reportará mensualmente a la autoridad municipal el movimiento de ganado y sacrificios registrados. Ahí por lo pronto ya te está diciendo cuántos animales han sido sacrificados. El reporte deberá hacerse dentro de los 3 primeros días del mes siguiente a que correspondan los datos. Se enviarán tanto a la Secretaría, uno a la Comisión Estatal de Contra Riesgos Sanitarios, COESPRIS, y otro a las asociaciones ganaderas. El informe contendrá el número de animales sacrificados en el mes, la especie, sexo, peso total de los canales de los animales sacrificados, así como los datos de los identificadores sin NIGA o sin NIDA, y en su caso el fierro. Esos son los datos que hasta donde yo puedo, sería lo que necesita tener la Secretaría, los municipios. Y digo, ahí viene ya que son sacrificados, pues ya estás dando que ha perdido, que ya no tiene signos vitales esos animales. De hecho, eso sí lo reportan mensualmente. Por eso. Entonces aquí, ¿cuál tiene? Ese certificado no. Ese certificado, ¿cuál es su función? ¿Por qué? ¿Y en base a qué? ¿Y cómo le vamos a dar certidumbre a ese certificado? Porque así, pues dice, perdió sus signos vitales, pero o sea, la vaca, el toro, el becerro, la becerra, el color, eso, o sea, ¿cómo? ¿Para qué? Si es caballo, si es bola, si es burro, si tiene alguna enfermedad, se detectó, si cuántos animales se detectaron con tuberculosis, o no sé si se pueden detectar ahí la brucelosis, o alguna otra enfermedad. Pero este certificado que se está proponiendo, pues algo mejor que no tiene. Creo que podríamos prescindir de ese certificado. Quisiera hacer un comentario. Esta propuesta de reforma se viene trabajando desde hace como 2 años. Entonces se hicieron mesas técnicas con el área, con el departamento de ganadería, y acudieron varias personas encargadas de diversas áreas. Entonces fueron los operativos del departamento de ganadería quienes hicieron estas propuestas. Entonces, pues sí, desgraciadamente ha habido algunos cambios, entonces algunas personas ya no están. Esto fue revisado también a la par por la Dirección General de Normatividad. Entonces, pues para eso son estas mesas técnicas, y los conceptos o las propuestas no tienen algún uso o finalidad, pues sería eliminarlo de la propuesta. Pues, o sea, sí está cierto, eliminarlo o enriquecerlo con otros datos para que tenga una función mejor. ¿Por qué no mejor lo dejamos pendiente y que venga una persona de CINIGA a explicar si es factible o no? Si me permiten, yo opinaría de traer la información
hasta un formato físicamente para que lo vieran aquí en la mesa y determinar cuál es la funcionalidad y el argumento para dejar este artículo como se había propuesto en su momento. Pero eso no choca con lo que plantea, ¿eh? No, yo nada más dejar pendiente la discusión de este. Sí, por eso les quedaría pendiente. Y hasta que esté personal de Ciniga y alguien más de ganadería que tenga más De conocimiento. experiencia en el tema. A ver, yo no acabo de entender qué relación de este artículo con Ciniga. Vamos poniendo una propuesta para lo del Ciniga y los aretes. Esto es específicamente un certificado. O sea, ¿para qué lo vamos a ligar a algo que no? Sí me explico, ya nos dijo el ingeniero que va a traer ahí el formato, que creo que en los otros documentos ya establece que se sacrificó el animal, hay un certificado de inspección y todo lo que haya. Lo del Ciniga es un punto importantísimo, vamos a ponerlo ahí, ocupando ese espacio para decir que venga gente para ver qué vamos a hacer con los aretes y que quede en la ley las penas, las multas o todo lo que convenga para evitar que hagan, pero en un artículo aparte o en un, no sé cómo se llame legalmente, en un apartado. Bueno, entonces dejamos pendiente esta fracción, pasaríamos a la fracción 19 bis, la definición de criador. Quien se dedique a la cría, reproducción, aprovechamiento y explotación de especies pecuarias de su propiedad. Es la propuesta que hace el señor gobernador de incluir la definición de criador. Es aquella persona que se dedique a la cría, reproducción, aprovechamiento y explotación de especies pecuarias. La Secretaría, ¿por qué la necesidad de regular la definición de criador? Sí, pues que si estás, yo le pedía que estamos avanzando y no tenemos. ¿Lo dejamos pendiente para...? En la ley no lo puede poner en la ley. Sí. Como buscó ahorita. Tenemos lo que es ganadería, el conjunto de actividades necesarias para la cría, reproducción, mejoramiento, preengorda, engorda, sacrificio, industrialización, comercialización, manufactura y explotación de ganado y sus productos y subproductos. Y luego ganadero, productor pecuario, persona física o moral que se dedica a la cría, engorda y aprovechamiento sustentable de ganado que tiene definido su asentamiento de producción. Pues ahí está ya que el creador, o sea, como ganadero. Mira, en el tiempo que se discutió eso, era porque había tres formas de, o hay tres corrales para exportación, que uno es exportación, otro es acopio y otro es criador. El criador no venía en la ley, entonces por eso se puso ese concepto, porque no venía criador, venía ganado criollo, más no criador. Pero en la definición de ganadero, persona física o moral que se dedica a la cría, engorda y aprovechamiento, y ahí entran ganado de exportación, criador y el otro que mencionabas, el acopiador. Más adelante en la ley, no recuerdo, vamos a manejar ese término de criador. En el artículo 31 del actual
Dice, bueno, refiere a la propiedad que se comprobará con la factura que expide el criador. Es la única vez que se menciona la palabra criador. 31. Y el artículo 15 también habla de los criadores de ganado que tienen la obligación de pagar. Ah, sí, perdón. De hecho, eso debe de ser, sí debe quedarse criador, porque sí tiene varias especificaciones. Ahí dice ganadero, persona moral o física, ahí ya lo hace crear una responsabilidad fiscal, y el criador no, es más rústico, es más rural. La factura que se utiliza, porque muchos de ustedes no conocen, a lo mejor no sé, la factura que se utiliza no es una factura fiscal, es una factura común y corriente. Entonces, creo que sí debe de quedarse criador, inclusive se le debe anexar que tendrá la obligación también de errar y identificar su ganado. Pero ahí no tendría que ir, ahí nomás tendría que hacer la definición de criador y en otro Exacto, lado, no viene el los criadores concepto tienen la obligación de ¿Cuál es la diferencia entre La ganadero y criador? ley de organizaciones ganaderas, que es una ley federal. La ley de organizaciones ganaderas, que es una ley federal, dice criador, persona que se dedica a la reproducción de animales domésticos, nada más viene así. Ahora, yo tengo una pregunta. Si sostenemos el concepto de criador como se propone, ¿qué hacemos con el de ganadero? ¿Cuál es la diferencia cuál sería la diferencia entre uno y otro como para conservar ambos conceptos? El ganadero sería en general, no nada más sería criador, sería en general, puede ser acopiador, sería la ganadería. Pero, ¿por Y qué? aquí criador, pues es la persona que lo produce, es ganado criollo, ¿verdad? Que nada más tiene un dueño. Bueno, de inicio, así lo entiendo. Pero no viene el concepto aquí, o sea, no viene como concepto criador, no viene la ley. Entonces, sí sería conveniente ponerlo en la verdad. Bueno, es mi punto de vista muy personal, no viene como ¿Y concepto. conservar los dos conceptos? No, hay que hacer una diferencia entre las definiciones. No, es que ganadero cría. Pero el ganadero cría, engorda, copia, exporta, hace muchas cosas. El ganadero, y hay, digamos, clasificaciones dentro del ganadero, ¿no? Criador, engordador. Porque después vamos a tener que poner que es portador y vamos a tener que poner todas las actividades a definirlas. Por eso lo recomendable es establecer en el glosario el concepto genérico, el genérico y no particularizado, porque entonces vamos a entrar en la dinámica de dejar fuera a muchos conceptos que también se manejan ahí en la ley. Si nos vamos a la ley de ganadería, si vemos por ejemplo el artículo 11, 14, 15, sí señala por ejemplo en el 11 todos los dueños de ganado, y luego ya lo que dice el artículo 14, cada propietario de ganado, y el artículo 15, los creadores de ganado. Entonces sí viene así como, o sea, los dueños, los propietarios, los criadores. Entonces es el ganadero o el criador. Puede prestarse a confusión, como decíamos, para alguien que no conoce la ley o no conoce muy bien de este sector, al leer la ley de ganadería pues deben de entender esos conceptos. Entonces ahí sí podría, por ejemplo, pues interpretarse. Entonces no sé si sea conveniente dejar ese concepto, nada más enriquecerlo o cambiarlo, o si no es necesario pues eliminarlo. Es que pregunta, digo, la ley te establece como ganadero en término general y te dice lo que son las actividades ganaderas, porque después vamos a tener que poner, aparte del acopiador, vamos a tener que poner qué vamos a entender por reproducción, qué vamos a tener que el ganadero que mejora el acto, el que engorda, el que sacrifica, el que industrializa, el que comercializa, y nos vamos a ir un glosario enorme. Y ganadero es toda persona que se dedica a la cría, el engorda y el aprovechamiento en términos generales del ganado. Ahí le va otra dentro del término ganadero. Criador, yo tengo 100 cabezas de ganado
y no caben en mi rancho. Yo busco otra persona que me las cuide y se convierte en mi partidario, va a ser el criador de mi ganado. Yo cuando ya haga parte con él, sabes que pues te tocan 10, no, pues sabes que pues quédate con ellas, págamelas. O sea, ese es un criador. ¿Sí me explico? O sea, y el ganadero no, el ganadero pues tiene más múltiples funciones. Y el criador tiene el su por qué. Dejar ese concepto, porque lo protege a la vez. Es muy personal. Es como lo que veíamos la semana pasada, perdón, el lunes. Centro de acopio y acopiador. Exactamente lo mismo. Entonces, creo que vale la pena considerarlo, porque no es lo mismo aquel que acopia y aquel que almacena. Sí, estoy de acuerdo, Licenciado. Pero el ganadero cría, al final de cuentas. No necesariamente. Es la base de la ganadería. ¿Qué tal si el ganadero nada más es un empresario y no tiene ni idea y es un inversionista? Ah, ok. Precisamente por eso la ley te habla de aprovechamiento sustentable del ganado. ¿Sí? ¿Y qué hacemos entonces con la terminología utilizada en las demás desarrollo de la ley en donde se hablan de crías? Creo que no es un problema saber qué son las crías del ganado, porque la definición que nos daba ahorita la licenciada Rosario de la ley federal te habla de animales domésticos y el ganado no es un animal doméstico. ¿Fue la ley federal? No, sí, pero era la definición que trae de ganado, de animales domésticos. ¿Por qué no es la ganadería un animal doméstico? Lo puedes, el animal doméstico en términos más, es aquel que puedes tener dentro de la casa, que puedes, ¿sí? no es, Las especies domésticas son las que se explotan y no tienen nada que ver con que los pongas en la casa o lo tengas en un bueno, es doméstico. en términos, Ovinos, equinos, caprinos, ovinos, aves, cerdos. donde recuerdo en términos de la ley de bienestar animal federal, los domésticos lo hacen más aquel animal de acompañamiento dentro del hogar, no. Esos son animales de compañía. Esos son animales de compañía. Bueno, pero así está. Aquí yo no estoy en contra que se ponga criador, como estoy diciendo, vamos a tener que después definir qué va a ser el ganadero de engorda, cuál va a ser el ganadero de mejoramiento, cuál va a ser el ganadero de reproducción, cuál va a ser el ganadero de sacrificio, cuál va a ser el de investigación. Lleva mucho sentido. Y nos vamos a ir. Y el ganadero en términos generales, esto ya cada quien hará si se dedica a la cría, bueno, obviamente el de la cría se dedica a la reproducción y a lo mejor se dedica al mejoramiento genético, pero no se dedica a la industrialización, porque también el que cría vende, entonces vas a tener que ponerle el criador y aparte el criador que vende y aparte el criador que de esto. O sea, nos vamos a ir muy específico, y recuerden que la ley debe ser en términos generales, abstracta e impersonal, pero está a su mejor, aquí no es mi voluntad, no les estoy explicando cuál sería aquí la situación. Si se queda, quitaríamos explotación, Sí, si están de acuerdo. Para lo de congruentes con los ¿Sí? Con lo del tema de ganadero. con todas las definiciones. Con todas las definiciones, porque estamos quitando explotación, que explotación es lo que mencionábamos el lunes, se ve como un término negativo o agresivo y no un término positivo. Si quieren que se quede, yo no tengo menor mínimo problema, simplemente vamos a después a tener que estar definiendo cada una de las actividades de la ganadería, porque no viene, como ustedes lo vean. Oye, pero ahí también en la definición de ganadería todavía aparece como explotación. Sí, porque no lo propusieron en la reforma. Pero aprovechemos este ejercicio. Le digo, hay artículos, como decía el lunes, hay artículos que se podrán modificar, como en este caso, porque tienen relación intrínseca con lo que se está proponiendo. Si recuerdan, lo pusimos más acá arriba. ¿Dónde lo pusimos? Vamos a modificar todas las definiciones de la
de ganadería, caprinocultura, ovicultura, porcicultura, equinocultura, todas las vamos a homologar. Pero aquí quitaríamos extracción y expropiación, perdón. Y si están de acuerdo, que se quede, nada más creador, vamos hablando persona física o moral que se dedica a la cría, reproducción y aprovechamiento de especies pecuarias de su propiedad. Listo, solo una observación. Lo que comentaba ahorita la persona que estaba sentada aquí, que decía que a veces el creador es una persona que, pues, valga la redundancia, cría el ganado de un ganadero, entonces no es de su propiedad, únicamente lo tiene en posesión, entonces tampoco tendría que ir de su propiedad. Sí, yo tenía la misma duda, fíjate que si vemos las dos definiciones, yo las veo exactamente igual, salvo el tema de que sean especies pecuarias de su propiedad o no. O sea, la diferencia entre creador y ganadero es que sea propietario del ganado. Es la única. Ese es, digo, conceptualmente hablando, nada más en lo que dice en la práctica podrá ser distinto, pero lo que nos dice el secretario Morelos rompe con esa definición, y la rompe porque él nos ejemplifica o nos dice que existe la posibilidad de que alguien críe ganado que no es de su propiedad. Entonces la definición ya no nos dio. No es por redundar en el tema, ni por decir no, nomás dejémoslo bien claro lo que ustedes decidan, pero sí que sea completamente coherente con lo que vamos a dejar ya para aprobar. Inclusive, perdón, podrían entrar hasta los trabajadores, los que están como criadores, porque son los que están ahí pendientes de los animales y no son de su propiedad. Y es que miren, nada más para dejarlo un poco más claro, aparte, los verbos rectores en ambas definiciones siguen siendo cría, engorda y aprovechamiento, los que son iguales en ambos. La diferencia está en la reproducción en el caso del creador, y estaba la explotación en el caso de... Ajá. Y el término de ser propietarios del ganado, pero yo veo los conceptos muy similares, muy similares, salvo el tema de la propiedad. No necesariamente es propietario. Y, o sea, se abre si quitamos de su propiedad, se abre hasta los trabajadores que están en los ranchos, que los vamos a considerar como criadores, que son los que están muchas veces al pendiente de los animales, que se dan cuenta que no es el que parió la vaca, que son los que habitan en la cría, que son los que los vacunan, que son de todas las actividades, aparte de las personas que celebran contratos para... que sean de su propiedad. Si le quitas que sean de su propiedad, entran hasta los trabajadores. Sí, por eso, mira, y si lo que comentaba la LIC en el artículo 15 dice que es su obligación errarlos, entonces si no son de su propiedad, el que lo esté cuidando va a tener la obligación cuando no es su obligación. ¿Sí me explico? O sea, digo que sí debería de estar que sí sean de su propiedad para que haga efecto el artículo 15, que no lo habías podido aplicar. Los creadores de ganado tienen la obligación de errar. Si son empleados, le vas a dar la obligación. Debe estar ligado a esto. Tiene que estar propiedad, porque si no lo dejas de propiedad, automáticamente hace responsable al empleado. Salvo que en el 15 le pongan que los ganaderos pero tienen no la se puede obligación poner porque no está dentro de lo propuesto. Y que lo genera. Vamos dejándolo el sí, por eso, el tema es de que existe una propuesta, ¿no? Es la que mandamos como ejecutivo. Y lo dije desde el lunes. Esperemos, ojalá, que después de terminar este ejercicio enriquezcamos mejor la ley, ¿sí? Y ya después, pues, si hay que cambiar terminologías, verbos, adjetivos y demás,
Bueno, pues lo hagamos. ¿Para qué? Para que sea una ley congruente y que nos permita después elaborar un reglamento de esa ley también congruente y que les permita a las demás autoridades, fiscalía, a los órganos auxiliares, a los jueces, poder interpretar lo que en su momento pues esté escrito ahí, insertado ahí. O sea, lo que comenta la licenciada Carmen tiene mucho de lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, como un criador que no es ganadero, según la ley, pues no es propietario de, va a tener obligación de errar? No, pues entonces ya estamos extrapolando y dándole una calidad y naturaleza que no la tiene. Más que diga que el criador de ganado está obligado a arrarle el ganado en su propiedad. Ya dice aquí. En el 15. Ya dice en el 15. Pero si En el dejamos 15. esta definición, Perdón. lo hacemos obligado. Desde el artículo 9 o 8 viene la obligación de estar errando el ganado, todos los propietarios, nada más el 15 hace la diferenciación, para establecerle una obligación adicional a los propietarios, que lo estás identificando como criadores, que dentro de los 3 primeros meses tienen la obligación de errarlo, ¿sí? Pero siguen siendo los propietarios, haciendo una interpretación sistemática de los artículos anteriores. No puedes darle la obligación a otra persona que le quieras, por eso decía que hasta el trabajador, que él lo erre y luego lo va a agarrar con su fierro, pues ya estaría cometiendo un ilícito. La obligación es nada más este 15 para decir, aquel ganadero que tenga ganado en su propiedad, que le nazca, tiene la obligación de errarlo dentro de los 3 primeros meses, y esto era con la finalidad de combatir el robo de las crías. Anteriormente la obligación era a los 6 meses. Se modificó la ley para ponerlo a los 3 meses como una medida preventiva, y tiene una excepción cuando se tenga que modificar, que trasladar antes esas crías, pues con el arete sin higa o sin ida y acompañado de la nana. Pero también tenemos problemas. El problema es en la práctica que se te muere la vaca y tienes que trasladarlo a otra parte donde lo vas a tener cuidando. Ahí no lo puedes trasladar con la nana, por más que nos quieran exigir la fiscalía o la secretaría. Pero este artículo es exclusivamente para los ganaderos que se dedican a la cría de ganado en sus ranchos, en sus UPPs, que tienen la obligación de errarlo durante los 3 primeros meses de nacido, con la finalidad de evitar el robo. Miren, aquí quisiera comentarles algo. Se da mucho y todos los días lo vemos. Yo estoy muy de acuerdo con Félix Burgos con su propuesta de dejar la palabra o el término criador. Como todos sabemos, en los ranchos se dan a medias, trabajamos a medias, que en la ley no existe. Entonces yo tengo tierra, yo tengo rancho, no tengo vacas. Félix me las pasa, ¿verdad? Félix me dice, ok, ahí te van mis 100 vacas, tú tienes la tierra, críalas, engórdalas, haz lo que tú tengas que hacer y nos repartimos las medias. Entonces yo ya fui criador, o sea, Félix me pasó las vacas y yo ya me hice criador de ese ganado. Entonces eso se da siempre, todos los días lo vemos en ganadería, sí existe la palabra criador. No viene aquí y lo manejamos y batallamos tanto, no se imaginan, para resolver estos problemas, lo batallamos muchísimo. ¿Por qué? Porque luego hacen las cosas indebidas, las hacen mal porque no existe en la ley cómo aplicarlas, no existe algo de decir, fueron a medias, entonces, ok, ¿quién las va a errar? O sea, no existe el procedimiento de cómo trabajarlo, pero todos sabemos que las medias por historia se dan y todos los que somos de rancho pues lo conocemos, pero la ley nunca nos dice te fuiste a medias, no nos dice eso. Sí, de hecho el problema que se presenta lo vivimos en el municipio al momento de generar una UPP o ayudarle a un productor. Pues las UPP ahora, con el nuevo control que traemos de la arete sin higa,
pues muchas veces nos faltan animales, nos faltan cabezas. Oye, pues, ¿cómo? ¿Por qué tienes tantas crías si nomás tienes 20 vacas? Pero esas vienen del criador que tenía medias, o sea, y igual puede pasar lo mismo, y en base a eso, el que es el dueño del ganado y va por sus vacas y no le quiere dar su parte al criador, pues entra en un conflicto por no tener identificado quién es el ganadero y quién es el criador. Ya en un término jurídico, pues ahí hay una defensa. Es mi punto de vista de manera rústico, primitivo, como estamos nosotros viviendo en la sierra. Bueno, yo nada más entiendo lo que dice la licenciada que viene por parte de la Secretaría, pero lo único que yo veo aquí es que aunque busquemos regular la actividad del criador, en realidad esa definición no está sustentada dentro del articulado de la ley. O sea, si bien entiendo que esa actividad debería de regularse de otra manera, no viene en sí dentro ni de la ley actual ni de la propuesta que se está manejando. Entonces, por mi parte, creo que por el momento se debería de omitir o absorberla dentro del concepto de ganadero, con la intención de que el tema de la propiedad ya no sea un problema dentro de la definición de criador. Si bien todas las obligaciones que se le están otorgando o se le imponen al criador dentro de la ley actual, también son para el ganadero, o por lo mismo, la misma naturaleza de su actividad son del ganadero. Entonces, esa actividad de criador, pues si bien queremos regularla, entonces vamos incluyendo más artículos, o si no, que se absorba con la definición de ganadero. Y otra situación, aparte de a medias o al partido, como se le llama en otras partes, ¿qué pasa con los rentadores de ranchos? Que no se van a medias, no se van al partido, simplemente rentan la tierra, y ahí las vacas tienen sus crías, y las cuida el dueño del predio, muchas veces no las cuida el dueño de los animales, y también se va a convertir en el creador. Pero definitivamente es ganadero. Sí, es un ganadero, pero no es ganado de su propiedad. O sea, yo tengo este predio, tengo este predio y tengo posibilidad de rentarlo a otra persona para mejor aprovecharlo y agarrar un dinero extra. Y yo lo voy a estar cuidando, ese ganado pare dentro de mi predio. Yo no soy, o sea, aunque ese ganado esté ahí y nada esté ahí, no soy el dueño. Entonces, al quitarle de su propiedad, yo voy a tener la obligación de agarrar ese ganado y como decían ahorita, con qué fierro. Cuando yo llego a rentar, si yo llego a rentar ese rancho, a la persona que le rento, él tiene que crear una homoclave de mi UPP para identificar, porque esa es otra situación. Dentro del SINIGA, cuando se pasa un ganado de una UPP a otro, en automático lo están dando como si ya se tuviera cambio de propietario, si no se crea una homoclave. Y eso nos genera otro problema adicional. Una cosa y el ganado es otra. Sí, perdón, señor. No, preguntando sobre lo que decía la ingeniera Flor, lo de a medias, o sea, allí puede haber un problema, porque si la licenciada tiene ganado y yo tengo tierra, imagínate 100 vacas, vamos a decir que parieron todas, 50 son de ella y 50 son mías. Va a haber vacas que traen un fierro que no es el de la vaca, y allí hay lío. No, sí, hay todos los días hay líos por eso. Sí, ¿no? O sea, es muy... Y lo que también te dice usted, o sea, yo rento el rancho y... ¿No? Y aparte, otra situación, de acuerdo al SINIGA, como yo tengo mi censo ganadero, yo tengo mi cierto número de vientres, no puedo registrar más números de vientres. ¿Cómo me los van a dar de alta? Voy a hacer una sugerencia. Si no, nos vamos a estar reuniones y días
y nos estamos perdiendo, ¿no? Porque si no nos ubicamos en los temas, hay tantas cosas que tratar aquí. Yo me voy con la opinión del licenciado Emilio. Vamos viendo esto y ya en posteriores, ya que se vea, porque si vamos a agotar lo que tenemos que agotar para lo que estamos reuniéndonos, vamos a darle a esto. Y ya los temas que vayan saliendo, yo creo que va a ser motivo de otras propuestas y eso, porque si no, nos vamos a formar algo. No, pues sí, es que empezamos a tratar temas que no tienen que ver con lo que estamos viendo ahí. Son temas que se van a salir con la palabra creador, la definición, que son en las prácticas que se presentan, que vamos a generar nuevas problemáticas, nada más por poner el concepto de creador y quitarle de su propiedad. Y en la siguiente, pues es que aquí en el 15 está bien claro, el ganadero ahí engloba todo lo que estamos haciendo, vamos para allá. Es el ganadero. Entonces digo, o sea, hay muchas actividades dentro de la ganadería que no están reguladas en la ley, que son práctica común y que se pueden regular por el derecho civil, por un contrato de arrendamiento, por otro tipo de contratos, que no los vamos a regular aquí porque nos superan las prácticas a lo que debe contener la ley. O sea, el cuestionamiento mío es, yo no estoy en contra del creador, les quiero hacer ver las problemáticas que se pueden presentar. Porque decían, si le dejas de su propiedad, ok, nada más de su propiedad, pero ya mencionaron, oye, pero no nomás son de su propiedad, hay que quitarla a su propiedad. Pero digo, está lo de la renta, está lo de las medias por partido. Entonces son muchas situaciones que se nos van a presentar que podríamos generar más problemas con un concepto que si no lo ponemos, que si seguimos dejando ganadero. Ya nada más, yo lo copié como persona física o moral, independientemente de que la moral obviamente tiene que pagar impuestos. La persona física, aunque es obligación de todos pagar impuestos, sabemos que la región de la sierra va a ser imposible que un pequeño productor o un grande productor cuente con un contador que le lleve una contabilidad, que le lleve... Sabemos esas situaciones. Por eso sigue existiendo en la ley las facturas incidentales. Entonces, la dejamos y la podemos marcar si les parece, en gris, o pendiente, y seguimos avanzando. Bueno, aquí yo nada más quisiera decir si lo estoy escuchando y ustedes saben más de este tema, por supuesto, pero creo yo que sí habría que considerar ahí que se está haciendo la propuesta por parte de la Secretaría. Comentó la licenciada Flor que efectivamente estaba ese concepto porque sí tiene problemas en la aplicación. Usted comenta que se pudieran dar otros problemas, pues nada más yo creo que sí ponderar que si lo están proponiendo, pues es porque les pudiera facilitar la ejecución. Por eso lo estamos dejando y lo estamos dejando en gris. Pequeña adecuación de propiedad, pues quedaría. O sea, si le quitamos de su propiedad, vamos a generar más problemas. Delitos. Entonces, lo estamos dejando, nada más estamos poniendo persona física o moral. Al final de cuentas son personas. En lugar de quién se dedique. Y pasaríamos a la siguiente fracción. Hasta aquí llegamos el lunes. La propuesta de la iniciativa es definir lo que es la factura en el 30 bis. Actualmente la ley dice que la propiedad del ganado se transfiere por los medios que establece el derecho civil. En los documentos que se haga constar la operación se escribirá el número de animales por especie, raza, fierro y o tatuaje, incluyendo su número de registro e identificador sin IGA o sin IDA, y la UPP o PSG de origen. Si los animales muestran varios fierros, se deberán detallar todos. La propuesta que hace el gobierno del estado es factura el documento que, reuniendo todos los requisitos legales aplicables y teniendo aceptación plena por las partes, permite comprobar operaciones de compraventas. ¿Necesitaría aceptación plena ya reuniendo los requisitos legales y fiscales se pudiera poner? ¿Fiscales? ¿Segura? El documento fiscal, no, que usan las fiscales, No. nos mandan a conocer a todos.
Lo ataco. Eso es lo que quería. Claro. Y por eso vine, ¿no es cierto? Tranquilo. Se levanta el documento que reuniendo todos los requisitos legales. El problema es cuáles son los legales aplicables. Por eso dice el caso Pues le atacamos los del 27, ¿no? Ahí mismo. No, requisitos legales aplicables. En el 27-28 viene. A ver, licenciado de la Fiscalía, una pregunta. Si usted tuviera un comprobante fiscal digital, con este documento, por ejemplo, ¿podríase llegar a acreditar de manera plena la propiedad del ganado? ¿No? ¿Qué más necesitaría? Pues necesitaría tener, pues aparte de ese documento, necesitaríamos tener, como dice el señor aquí, el número del arete, la factura correspondiente de ganado, para que manejan ustedes. Pero eso viene en la factura. Donde se especifiquen todas las características del propietario y del animal que se Eso viene en la factura. Eso viene en la factura. Sabemos que eso viene en la factura. ¿En la fiscal? ¿En la fiscal no? No. No, En la fiscal no viene. Se le puede poner en el concepto de qué se trata. No viene. No viene, pero se le puede poner. No, pero eso ya... No, estoy diciendo que el lo pongamos, antecedente, simplemente ¿verdad? estoy abriendo el Los debate. antecedentes de la factura. Estoy abriendo el debate para que entendamos en qué consiste esto, porque también tiene impacto, ¿sí? El trabajo que realiza la Fiscalía. Porque muchas veces nos ha tocado. Usted me envía, de la Fiscalía me envían una serie de documentos que ahora dame el CINICA, que ahora dame el UPP, que ahora dame el... para intentar acreditar la propiedad. Ahora, que si la nana, que si esto, para intentar acreditar la propiedad. Sí, nos vamos a buscar toda la trazabilidad. Sí, ahora, con una factura, comprobante fiscal digital, que es un documento de propiedad, ¿sí? Se pudiese llegar a acreditar nada más con ese documento. No, pues si no van todos esos datos que te comento, no. Por eso, pero si en la factura ahí se establece. Si se establecen, sí. Pero Sí, la claro. factura puede no establecerlos, o sea, quedaría a potestad de quien emite. Sí. Muchas Pues veces si no lo establece, por eso Si no le pongo la arete, si no le pongo la... Pero si yo no lleno esos campos, si yo no lleno esos campos, no deja de ser una factura que acredita de alguna manera una compraventa. Nada más. Te vendo una cabeza de ganado, pero no les doy todos los elementos como el número de arete, y quizás hasta el fierro. El fierro, la firma. Pues evidentemente no les serviría a la Fiscalía. Por eso están los demás requisitos para acreditar la propiedad que en este caso Fiscalía requeriría para iniciar un procedimiento, ¿cierto? Yo hasta donde sé, La trazabilidad. yo hasta donde sé las facturas, Al final del día son más elementos de convicción para integrarse en el propio expediente. La factura, como no hay una obligación de llenar con esos datos en específico, puede omitirlos y al omitirlos, finalmente se puede también dejar en estado de indefensión a la Fiscalía para acreditar la propiedad del animal que ha sido. Y nos hace mucho más complejo, porque como decía el licenciado Castellanos, ahorita empezamos de cero, dame el fierro, ¿a quién pertenece esto? A ganadería o a la unión, le pedimos la trazabilidad, entonces empezamos desde cero a partir de ahí. Ya teniendo todos esos requisitos de inicio que nos facilitan mucho más la investigación. no te permite la factura fiscal poner el diseño del fierro. Aparte los antecedentes, cuando un animal trae antecedentes mucho menos, en la factura fiscal no viene. No te permite la firma. ¿Cómo van a corroborar que sea realmente? Puedes poner a lo mejor la clave del fierro, pero si se equivocan... Es una locura eso de la fiscal. Una locura. Es muy complicado. Una locura y aparte no se puede. Si en un negocio formal, si vas a un hotel y muchas veces te dices, ¿sabes qué? Quiero que le pongas que dormí el día 4, el día 5, el día 6, pero me vas a hacer una sola factura, se batalla. Imagínate ahora, porque una factura normal, tradicional de la que ocupamos ahorita, trae una serie de cuestiones. Trae desde la reseña del vendedor, la reseña del comisario de policía, la primera caseta que pasó, o sea,
Pero no es que no se pueda, sí se puede, nada más que quizá es otros terrenos no explorados, pero bueno, igual y de las condiciones del Estado no se adecuan, pero de que se puede, se puede. Pero, que diga la mesa. No, esa definición ahí no te está diciendo que es fiscal. Yo No, no, de hecho no. ¿Cuáles son los requisitos legales aplicables? Esa es mi pregunta. Pues le puedes poner que los Solamente, señalados en el ojo, artículo 27, solamente, que le pongas artículo 27. solamente que ya llegaremos al documento que se utiliza como, ¿cómo se llama? Factura. Ajá, sí, pero es la occidental, que es así, vamos a especificar que no se debe llamar, considerar como factura. Deberá de tener otro nombre, pero es así, no es una factura. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos legales. ¿Cuál es el ganado criollo, licenciado? ¿Mande? ¿Cuál es el ganado criollo? ¿Cuál es el ganado criollo? Sí. El que de alguna u otra manera está trenco, digamos. A él le están diciendo, el de la sierra, cuando la ley tiene años diciendo que el ganado criollo es el que se cría en una UPP, y la gente te sigue diciendo ganado criollo es el ganado de la sierra de Rodeo. Sí, pero yo me estoy refiriendo al documento, al otro no vas a cambiar la costumbre que tiene. Es que ese es el punto. La cultura. Yo no quisiera entrar después en choque, ¿eh? No quisiera entrar después en choque, ¿por qué? Porque luego nos ponen en predicamento al intentar decir, a ver, espérame, lo que tú me estás pidiendo como factura no es factura. ¿Sí? Es un documento accidental que tiene validez, ¿sí? Pónganle otro nombre si quieren, pero factura no es. ¿Sale? Pero eso llegaremos a ese punto. Pero ahí no sería posible que se remita hacia el artículo 27 Es lo que de la ley. voy a poner. Los requisitos legales aplicables no serán, pues, evidentemente los que vienen aquí en la ley de ganadería, aunque también no viene, como se menciona, no viene el concepto de factura accidental. Y en el artículo Nada más hay una parte. octavo, en el artículo octavo, en el capítulo primero, que es de la marca y propiedad del ganado, dice que tratándose de cualquier ganado del cual se transmita su legítima propiedad, se deberán presentar las facturas debidamente legalizadas, documentos legalmente válidos o facturas accidentales. Ese término no existe. O sea, sí viene en la ley, pero no viene... No existe en el mundo jurídico, pero... A ver, bueno, Lo incluyeron en la ley anterior. Sí, pero le voy a explicar por qué se incluyó. Usted compra 100 cabezas de ganado y le dan una factura con los 100 datos de esas 100 cabezas de ganado. Cuando usted vende 1, 2, 3, 4, no va a entregar esa factura. Entrega otra factura, esa es la factura accidental. Sí, por eso. Pero llamémoslo de otra manera, Lito. No, como quiera llamarla. Llamémoslo de constancia de propiedad o lo que usted guste y mande, pero no es una factura. Ahí sí yo pido un poquito de congruencia en cuanto a la ley. ¿Sale? Así nada, es lo único. El tema de la factura es una propuesta que nosotros hicimos, que creo que está en su generalidad, cumple con los requisitos y hasta las autoridades les puede llegar a servir. Cuando lleguemos a ese otro punto de esta factura accidental, yo no conozco ninguna legislación a nivel nacional, ni de nada más la ley de ganadería, que hable de un documento llamado factura accidental. De entrada, cualquier abogado a una factura, lo primero que piensa son requisitos fiscales. Lo que pasa es que esto no es fiscal. Pues no, pero el término tampoco es el correcto. Bueno, y no podemos incluir ahí factura accidental, ya que sí viene en la ley, porque pues debemos de definir conceptos que vengan en la ley, entonces aquí viene o facturas accidentales y pues sí, muchos, como, Sí, es que no como tiene decíamos que ahorita, o sea, no viene, para alguien que no conoce la ley, pues sí se iría a la definición a ver qué es una factura accidental y no viene, como por ejemplo los jueces que no están familiarizados con este tema, con la ley de ganadería, porque pues no ven muchas cuestiones, pues sí para ellos sería también práctico ver qué es una factura accidental al momento de que se le presente en algún juicio. ¿En cuál artículo venía lo de factura accidental? En el octavo, último párrafo del octavo. Hasta abajo, hasta abajo. Ahí. Esa es la explicación de la factura accidental. Si acá ponemos factura accidental,
¿qué va a pasar con los demás documentos? En la costumbre de la compraventa del ganado, compras un hato y después vas vendiendo poco a poco. Esas son las facturas, porque el ganadero tiene que tener esa factura de las, si vendiste 10, pues tienes que conservar la factura de las 90 que todavía tienes, no puedes entregar las 10 por las 10. Entonces, esa es la... Sí, a ver, un momento nada más. Creo que hay una diferencia sustancial entre un documento y otro, eso queda claro. Tal vez la palabra no sea la correcta, o sea que no sea lo que defina correctamente esto, sin embargo, en el cuerpo de la ley así se ha venido, bueno, así está definido. Es decir, si lo cambiamos aquí tenemos que cambiar los demás artículos en los que se hace referencia. O bien, la otra solución es incluir el otro documento que no está definido ahí como factura accidental. Lo dejamos ahí. Tendríamos como factura accidental. Exactamente. Tendríamos Si que lo definirla porque... Lo quieren dejar como factura. O sea, si así la ley lo quiere considerar como factura, eso sería un documento. Dejar factura distinto sería factura accidental. Pero son distintos. Ahora bien, nada más continuando con la sección y la propuesta del 30 bis, ya habían propuesto que se hiciera referencia en cuanto a los requisitos legales que se contienen el 27 y 28. Pero a mí me queda la duda si esta factura deja de serlo si no hay una aceptación plena de las partes. O la aceptación plena de las partes no va implícito pues en los requisitos legales que ya se establecen. Es decir, no es redundante hablar de aceptación plena. ¿No? Y hay otra problemática. Cuando tú vas a vender a la subasta, tú ya tienes que llevar una factura legalizada y todavía no tienes el comprador, no hay una aceptación plena. y ya está legalizada y ahí estamos. Y entonces no sería una factura ni en estos Y sobrepasándonos las disposiciones de la ley. Nada más que por costumbre se hace así y ese es el punto. O sea, también todo lo dejan a la última hora. Es que no es por costumbre, es la realidad, licenciado. Cuando tú vas a vender a la subasta de unión, tú tienes que llevar una factura, tú no sabes quién te va a comprar. Sí, pero Inclusive, ahí la verdad es que nuestra gente debería estar en la subasta, ya tienes comprador o vender, te legaliza. Sí. Pero eso debería ser. No, pero para poder llevar para que te acepten la unión el ganado, para que te acepten en la unión el ganado, tú tienes que llevar ya la factura previamente legalizada. Si me permiten, Tienes que llevar la factura legalizada para que comprueben que es de su propiedad ese ganado que está recibiendo la unión y ellos eximirse de responsabilidad. Cuando se hizo esta reforma, se proponía por parte de la Fiscalía, si mal no recuerdo, que no se admitiera factura legalizada si no tenías el nombre del comprador. Cosa que te metía en mayor problema. ¿Por qué? Porque ya tienes el nombre de una persona que ya supuestamente te compró el ganado y no te ha pagado. Y tú le tienes que entregar la factura y después vas a decir, ¿qué te pago? Si está mi nombre, ya es mi ganado. O sea, entre más requisitos le pongamos, podemos perjudicar más a la actividad ganadera. Porque la actividad ganadera no sigue las reglas de todas las demás actividades del comercio. No las sigue. Es sui generis. Puedes llegar a los corrales de la unión para la subasta y estás bajando el ganado y te puede llegar una persona, oiga, me gusta, lo quiero comprar. Se ponen de acuerdo y ahí hacen la transacción. Ya entregan la factura legalizada. Lo están metiendo a un corral determinado y llega otro comprador, otro acopiador. Oye, me gusta ese ganado, ¿cuánto cuesta? Tanto. Se lo paga. Puede haber 3, 4, 5, no sé cuántas, sin que entre a la subasta ese ganado. O sea, son cosas que no son lo común de las demás actividades. Por eso son reglas especiales. Que no podemos, insisto, no podemos pensar en factura en términos fiscales, no podemos pensar en los datos del derecho común civil totalmente porque no se aplican. Por eso el 27 te dice, bueno, pero debes incluir cuando menos esto para que sea válida la transacción o la traslación del dominio de la propiedad del ganado. Sí, perdón. Oye, aquí difiero un poquito de ti, mira. Yo, de hecho, lo que llevo en ganadería es la legalidad y es la movilización.
Entonces, cuando tú entras a subasta, no llevas, si tu ganado es criollo, no llevas factura legalizada, no te la exigen, es tu ganado criollo, tú no sabes si lo vas a vender o no lo vas a vender. Entonces, tú entras con tu pase y con tu mica, se revisan tus animales, traen tu fierro, entran a reseña, entran a subasta. Alguien los compró en la subasta, entonces ya los facturas, pero cuando ya realmente sabes que los vendiste, si no, vuelves a sacar pase de salida y te llevas tu ganado sin ninguna facturación. Cuando te piden la factura es cuando ya vas a revender ganado, cuando ya traes ganado comprado de otras personas, es cuando sí te exigen factura, porque obviamente tienen que ver la legalidad, ¿verdad? Sí, es que Mire, perdón, no es llevarle la contraria, yo ya vendí en la subasta y me lo han pedido, estos son los requisitos para subastar ganado en general: factura fiscal legalizada del origen del hato, factura accidental legalizada del origen del hato. Siempre te piden la factura, siempre. El dato del vendedor, del comprador, perdón, va en blanco, pero yo te debo llevar ya una factura, aparte del pase debo llevar una factura ya legalizada, aunque sea ganado criollo, si no, no me lo reciben. Bueno. Acuérdense, nomás hay que acordarnos allí, el comprador es la unión ganadera y él vende a la persona que lo... o sea, yo como ganadero, yo le vendo a él porque la unión me paga a mí. O sea, no puedo facturar a ella porque si no, por eso, ¿quién le pagaba? ¿Me entiende? Entonces, llega, si lo vende, si hay, ya usted acordó a 20 pesos, si llegó a 20 pesos, la factura del vendedor se hace a la unión ganadera y la unión ganadera le hace al comprador, porque es la forma en que ¿cómo se llama? El vendedor le paga, el comprador le paga a la unión y la unión le paga al vendedor. Así es, sí. Pero le digo, yo cuando he vendido me han exigido la factura legalizada. ¿Y te has dejado? Pues qué bueno, pero no, o sea, no es siempre. Mira, acaba de haber una subasta en Jiménez, me dijeron, oye, los vendedores, me dijeron, no quieren facturar porque realmente no saben si van a vender o no. O sea, si es ganado criollo, pásale ahí. Si lo vendes, obviamente tienes que facturarlo, pero no siempre te la van a exigir, ¿eh? Al menos en los módulos, no. No, aquí en la subasta de la unión te exigen que tú traigas tu factura ya legalizada. Bueno, y si ahí en la página que puso, ahí también menciona facturas accidentales. ¿Sí? Por eso, o sea, sería bueno definir facturas accidentales. Factura accidental dice, entonces sí sería bueno incluir ese concepto de factura accidental en la ley. Incluso también, por ejemplo, no sé, me imagino que por ejemplo acá se habla del licenciado, si también para algún asunto de robo de ganado, pues también ahí blinda un poco más al productor, porque pues otra persona también puede venir con su factura original donde viene todo el ganado y decir, mire, aquí tengo yo la factura, y como no viene el concepto de factura accidental, ¿cómo va a acreditar el otro productor que efectivamente es una factura accidental por ese ganado? Entonces ya ahí sería un conflicto, y ya con la definición clara, pues ya sabríamos que se puede utilizar esa factura, ¿no? Sí, no sería útil. Como lo mencionan, porque sí ha pasado muy poco, pero sí se ostenta ya una persona que vendió como propietario ese mismo ganado, e incluso no nada más para el robo de ganado, sino para el fraude también. Sí. Lo pecuario que manejamos ahí en la unidad, en esa cuestión sí nos serviría un poquito, o bastante, diría yo, si establecer ese punto. Pero ¿qué le ponemos de diferencia a la factura accidental? ¿Qué les parece si nos vamos por pasos? A ver. Sí. Creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de que debe haber estas dos definiciones, o alguien está en desacuerdo. No. Okay. No. Partiendo, ¿estás en desacuerdo? Que No, sí está. En la terminología sobre factura, eso es lo único que está de acuerdo, en desacuerdo. Pero bueno, es factura y factura accidental, dos conceptos que deben estar incluidos en el glosario de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Les parece si nos llevamos la tarea también de definir lo que es una factura accidental? Porque no lo vamos a hacer en este momento. O sea, nos vamos a meter en un problema bastante serio, demasiado.
Y que y si nos lo llevamos como tarea, podemos traer alguna posible redacción para la siguiente reunión, dejándolo pendiente junto con lo otro. Y a lo mejor también ver esta parte de la aceptación plena que a mí me hizo ruido, que puse sobre la mesa. ¿Ya lo quitamos? ¿Ya lo quitaron? Sí. Lo de la aceptación plena. Entonces ya no hay bronca. Perdón. Entonces avancemos, ¿no? Digo, si están de acuerdo. De acuerdo. O la otra de verdad. Eso era de que no se debería cambiar todo. Pero nada más. Nada más. Bueno, sería otra fracción. Es curioso, para como cultura general, es el único artículo que lo menciona. ¿Qué? En la factura accidental. Es el único, entonces tampoco sería mucho trabajar. Adelante. Ok. Gracias. Usted. La otra adición sería la fracción 33 bis, fleje, dispositivo de seguridad autorizado por la Secretaría para evitar que los contenedores, jaulas u otro transporte sean abiertos en su trayecto y pierdan condiciones de seguridad e inocuidad con las cuales el ganado, productos y subproductos fueron certificados al ser embarcado desde su origen. ¿Qué les parece? Bien. Y se quede. ¿Sí? Yo tengo cambios. Adelante. El fleje, salvo su mejor opinión, en el caso del ganado, no se pone desde su origen, se pone en la primera caseta. No sé en los demás productos y subproductos en qué momento se flejen. Yo estoy de acuerdo con él. Más bien, ¿no? Este fue el origen. No, pero es que también en el ganado se pone. Sí, también. En las jaulas, y no venía esta definición. Hay ocasiones que se ponen en origen, hay situaciones en las que se ponen en origen. Sí, pero creo que sí no deberíamos de cerrarlo desde su origen, porque sí es cierto, se pone a veces en las casetas. Se aplica a los dos. Se aplican los dos en fleje. No, sí, sí. Los suficientes inspectores para para todos los ranchos. Pero sí se da. Pero será el nivel. Pero sí se da, nada más no rascarlo origen quizá y listo. Al ser embarcados o revisados puede ser. Pero si quieres nada más, en el tema de la lechería, yo recuerdo que era para que cuando en la primera caseta que fue revisada en Jiménez, ya no le quitaran el fleje, que no le podían poner fleje porque la ley no te lo permitía. Entonces ahí cómo se protege esa parte de cuando tú ya vas en el trayecto, o sea, cómo diferenciarlo. No sé si me... Sí, pero en este caso eso, o sea, viene el alche ingresando al Estado con un fleje de origen, que no nos corresponde a nosotros como secretaria, entonces no tenemos por qué pues, sí, determinar cómo es ese fleje. Entonces llega a la caseta y ahí se le pondría el fleje de la caseta del Estado de Chihuahua, y ya no es desde su origen, o sea, porque viene ingresando al Estado. Entonces ahí para tener ya la trazabilidad y ese no se quitaría, ese fleje. Más bien ahí sí sería esa parte de quitar de su origen, ya con eso. Uno a la vez, para uno a la vez. Perdón, a ver. Yo creo que ahí podemos... Levantando la mano, por favor, para no... Adelante. Yo creo que podemos terminar con esta duda o confusión al poner que fueron certificados al momento de su inspección y listo. O sea, sea en caseta o sea en origen, que también pasa, y listo. Bien, esa es una propuesta. Esa es una propuesta. La propuesta sería incluso ni siquiera al momento de su inspección, al ser certificado, su punto. Esa pudiera ser. Yo pongo su inspección porque lo hace un inspector de ganadería. O sea, nada más certificado y luego puede ser también, pero ¿qué opinan? Entonces, la certificación tiene que ser por autoridad competente y tiene que mediar una inspección. Entonces, ojo, certificación tiene un concepto distinto y envuelve muchas situaciones, ¿eh? Entonces no nos vamos a meter en certificación de qué, certifica qué,
más bien es inspección. Porque para certificar, un inspector de campo no puede certificar ciertas enfermedades, ciertos dictámenes de pruebas, ciertas, en la leche por ejemplo, se tiene que haber un laboratorio, por eso no es certificación, ahí inspección. Yo creo que el término, porque si no, certificación conlleva a muchas consecuencias. Entonces, certificados de laboratorios de inspección es lo que pudiera dar con. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy muy de acuerdo porque sería mucho comprometernos con eso de certificación. Yo certifico, No tiene nada y nosotros estamos... Que fueron inspeccionados. Sí. Revisa. Pero inspeccionados por quién? Pues no. No. ¿Por la autoridad? En certificación, productos fueron certificados. No, acá lo estoy cambiando. Que fueron inspeccionados. Que fueron inspeccionados nada más. Por la puede ser. ¿Quién? Por la autoridad. Es que el dueño los puede haber inspeccionado y ya. Por la autoridad competente. No, a ver. No, pero es que, espérame. A ver, Adriana. Hermosillo. Es que si nos vamos al principio, dice dispositivo de seguridad autorizado por la Secretaría. Entonces, pues ya no. Entonces, ya solamente para evitar que hasta subproductos puede ser, ¿no? Que fueron inspeccionados. Fueron inspeccionados. Es que no. Es congruente, no sean abiertos en su trayecto y pierdan las condiciones de seguridad e inocuidad con las cuales el ganado, productos y subproductos fueron inspeccionados. 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 ¿Qué me falta? No, es que acá hay una coma. Para evitar que los contenedores de los transportes y trayectos tengan condiciones con las cuales fueron inspeccionados, no que fueron. Porque no puede el inspector certificar. No, ni el ganadero puede inspeccionar. Tampoco. Ni el ganadero puede inspeccionar. Yo creo que sí está bien. No sé qué, como que la intención es que se varíen las condiciones de cuando se realizó la inspección. No, pero es inglés. Pero está mal, o sea, no se entiende eso. Y esa es la intención, no se entiende al final donde dice fueron inspeccionados. O sea, Sí, se pierde porque la... falta el cierre. No tiene las otras. Con los cuales el ganado productos fueron inspeccionados. ¿Con las cuales? Con las cuales el ganado, productos y sus productos. Las condiciones. Las condiciones. Sí, está bien. Sí, está bien ahí. Sí, ahí con las cuales se refiere a las condiciones de seguridad y inocuidad con las cuales fueron. Ahí está el sentido. Y en su caso podríamos agregarle de trazabilidad. ¿No otro problema? ¿En qué parte? Seguridad y inocuidad, y en su caso pues tienes de trazabilidad. Pero como Pues seguridad puede, bueno, pues también. la seguridad, ¿no? La seguridad. Pues seguridad, trazabilidad, Tiene que ver con inocuidad. seguridad, pero si lo desglosamos o aclaramos, No, sería con las condiciones de seguridad, trazabilidad e inocuidad, ¿no? Para no ponerle más concepto, ¿no? Más texto. pero siempre va a ser la trazabilidad. O sea, el licenciado está diciendo en su caso la trazabilidad. Lo que pasa es que hay una parte en donde nada más se desea precisamente controlar justamente cómo entra, ¿sí? Y hasta dónde llega, y esas cuestiones nada más de trazabilidad. Entonces no es cuestiones ni sanitarias ni de seguridad. Ahí te faltó una trazabilidad. Pero puede ser así como cero licenciada con coma, ¿no? O sea, trazabilidad. Pero si le pones coma, siempre va a ser Pues es que es el... Pero pueden ser varios supuestos, ¿no? Así se quieren. Una propuesta bueno, ahorita ya tenemos otra comisión nosotros, pero como una aportación propositiva es qué posibilidades hay para que podamos hacer más ágil la discusión, es que de la Secretaría de Desarrollo Rural pudiéramos unificar sus criterios para que no se contrapongan o se complementen aquí en la mesa y ya vengamos como nada más que sería con el legislativo, ver qué le vamos a incorporar para unificar el criterio institucional, que es la propuesta de origen, y ya nosotros hacerlo un poquito más y irnos más rápido. Bueno, esa es propuesta también de los diputados. Porque hay debate interno también. Sí, hay debate. Las propuestas que tienen. Sí, bueno, es bueno. ¿Sabes? O sea, eso sí quiero aclararlo, ¿eh? Hay muchas cosas que yo he sido muy claro con mis compañeros de ganadería. ¿Sí?
¿sí? He sido muy claro en el sentido de que no puedo infringir ninguna norma, ¿sí? Que ellos, por ejemplo, me piden generar instrumentos, convenios y demás, cuestiones completamente desapegadas a una cuestión jurídica. Y es padre el debate, es bueno, ¿sí? Unificar un criterio, pues sí lo podemos hacer, pero no un 100%. ¿Sí? Quizá un 80 y un 90% sí. Y eso procuraremos hacer el ejercicio. Pero el tema de tener precisamente esas situaciones y ideas, ¿no?, diferentes, creo que enriquece el trabajo. Y además déjenme decirles que sí es importante que estén todos ellos aquí sentados en la mesa, porque las actividades de cada uno no son iguales. En la práctica la problemática a la que se enfrenta cada uno, en la práctica la problemática a la que se enfrenta cada uno pues puede ser distinta, y a la hora de estar viendo o platicando sobre lo que sucede aquí, podemos unificar precisamente esas diferentes experiencias para buscar en la ley y escribir lo que se pueda. Adelante. Sí, con la opinión de la compañera y con la opinión del licenciado Castillejos, sí creo conveniente seguir platicando que se hace en la Secretaría y al interior de nuestro equipo, pero también secundo al ingeniero Castillejos, que también es incluso hasta necesario también este tipo de debate para también el entendimiento de todos los demás, porque si bien estamos nosotros con los temas y los términos con el buen entendimiento, quizá con todo respeto la otra parte no lo es tanto. Entonces también considero que es hasta necesario que sea este tipo de comentarios o de debate o de discusión sana para el entendimiento de toda la mesa. Entonces sí agradezco, porque pues, es para dar la agilidad y etcétera, ¿no? Pero creo que las áreas son diferentes, y entonces sí es necesario hacer este tipo de debates y comentarios, pero de todas maneras pues igual seguimos comentando al interior, que sí se hace también. Bueno, nada más. Coma. ¿Dónde? La coma, te La quedaste en la coma, yo coma. creo que sería la coma. ¿Esta? Sí, perdón. O sea, condiciones de seguridad, inocuidad y en su caso trazabilidad. Yo sugiero... Siempre que va en su caso va entrecomillado. Mi participación es que el fleje tiene que ver con trazabilidad, porque se pone para ver de dónde viene y se revisa para ver de dónde viene. Entonces inherentemente es trazabilidad. Entonces sí, siempre es trazabilidad. Como ustedes les pongan, Porque, por ejemplo, en el caso de la leche que comentaban, pues bueno, llegó a caseta, entonces ahí ya se revisó, entonces el que revisa va a verificar de dónde vino, y entonces se tiene ahí ese entendimiento. Seguridad, inocuidad y trazabilidad. Me parece bien. Perdón que me regrese un poquito y atendiendo a las dudas que tenían acá sobre la posibilidad de que al finalizar esta fracción como que se quedaba ahí bailando, si entendí bien, así como que no había mucha claridad. A ver qué les parece si antes de cerrar esa fracción dice con las cuales el ganado, productos y subproductos fueron inspeccionados al momento de colocar el dispositivo. Porque entiendo que la discusión, entiendo que la aclaración que se dio desde el principio es que dicho dispositivo se podía poner desde su origen o bien en una caseta, pero para ponerlo había que verificar primero las condiciones de este producto que se transporta, y a partir de ahí que estas condiciones se permanecieran pues hasta el momento de la entrega. Al momento de colocarlo, porque ya estamos hablando de dispositivo y fleje. Al momento de colocarlo. Es propuesta. Sí, está bien. Entonces queda así. Siguiente adición, 42 bis granjas avícolas. Unidades especializadas antes nada más hacer la pequeña aclaración.
no es ya letra completamente definida todo esto. Quiero aclararles que todavía de aquí nos podemos ir a casa, lo que sea, dar una revisión, y si hay más comentarios los traemos a la mesa, los exponemos y volvemos a retomarlo. El asunto es que a lo mejor no estamos viendo en este momento todos los elementos que puede afectar alguna coma, algún cambio de palabra, pero que al final del día podemos retomarlo. Digo, no es definido todo esto, para que se vayan con la tranquilidad de poder revisar mi caso. Sí, de hecho, después de esta reunión, les voy a volver a enviar este cuadro, para que vayan actualizados. Sí, de acuerdo. Sí, será perfecto. Ok, granjas avícolas, unidades especializadas de producción dedicadas a la crianza intensiva de aves que cuentan con un mínimo de 100 metros cuadrados en área de galpón o corral de crianza para engorde, postura o reproducción de cualquier especie que esté destinada para el consumo humano. Que sea engorda, ¿no? Yo, perdón. Como española, engorda. O especializadas, pues ya van Sí. el nombre, ¿no? Avícolas. Y quedarían unidades. Levanten la mano, por favor. Ya salen después Yo digo que suprimiéndole la palabra especializadas, porque yo pienso que dentro de la palabra avícolas pues ya está la especialización. Ándele, médico. Es ronco pecho. ¿Por qué limitar? ¿Por qué decir que deben de tener 100 metros y por qué? O sea, hay granjas de traspatio que deben ser granjas. Yo ahí sí fue del área de ganadería que nos dijeron eso. No, o sea, no estoy diciendo quién. No. Pero ¿quién está? Quítele, ponle 30. A ver, permítame tantito, o sea, no está dirigido a nadie en especial, yo estoy dando una opinión. Mi pregunta es ¿por qué limitar? ¿No sería conveniente quitar esas metros y eso? Porque hay granjas de traspatio que no cumplen con eso, sin embargo están dentro de un programa de sanidad que tienen que revisar. Entonces yo quitándole las limitaciones esas de los metros y eso, con eso, y lo de engorda, ¿verdad? Porque si se oye muy francés, Muy español. Licenciado, un año menos con ese. Es que, bueno, no sé, médico, usted debe saber que tiene más tiempo que yo. Antes teníamos fiebre aviar en el estado, entonces por eso es el metro perimetral, por eso es la distancia, para que no se contamine uno con el otro. Ahorita estamos libres, pero en su momento pues había esa situación. No, pero aquí está diciendo otra cosa. Aquí está haciendo otra cosa. Es una descripción. Aquí te está diciendo que el área donde vas a tener los animales sean de 100 metros, no que esté distancia una de otra. Para algo sanitario, nada más es la de... Perdón. O sea, si son 99 metros ya no es una granja avícola. No, hay que quitarle eso. Bueno, sí, ahora ya supimos quién lo hizo. No, yo no lo hice, Fue el médico Tenorio, yo no vino. Pero sí sé que las distancias. Ok, ponle área buffer. La propuesta es... Pero la idea también creo que podría ser. De uno por uno, ingeniero, adelante. Ok, sí, como dice la compañera, lamentablemente ya fue el ejemplo de el lunes, que también su servidor no pudo estar presente, ahorita el médico compañero no puede estar presente, o sea, igual con lo que comentaba ahorita, damos seguimiento, a lo mejor subrayamos por ahí, nosotros lo consultamos con todo gusto y pues, de manera necesaria, y pues ya traemos nosotros la aclaración y listo, nada más, cuando duda, bueno, lo subrayamos y nosotros... Lo que estamos suprimiendo es los metros. Bueno, había la propuesta también de suprimir el término de especializadas, que quedara unidades de producción dedicadas a la crianza intensiva de aves. ¿Es correcto? Bueno, aquí yo tengo un comentario. A ver, especializadas, no. Entiendo que lo que quieren es establecer unidad especializada para diferenciarla de las UPP normales. Por ese lado lo entiendo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, bueno, suponemos que sí, cuando se redactó, sí. Si quitamos especializadas, entonces tendríamos que quitar desde unidades de producción. Área de producción,
terreno, porque la UPP ya está muy delimitada en la ley. A ver si nos sirve. Y puede ser área, mejor en lugar de unidad. Unidad de producción pecuaria, espacio físico, instalaciones de un predio o rancho en el que nace o permanece un animal en una etapa determinada de su vida y que está registrada en el padrón. Y para aves no hay padrón ganadero. Ajá, no. Es para ovinos, ¿no? Por eso le entiendo yo lo de unidad especializada. Eso y hay que ponerle otro término. No, por eso le están poniendo así, pero puede ser otro término. Por eso no lo había quitado lo de especializada. Pero y si manejamos espacio físico también. espacio físico, es que si nos vamos a la definición de UPP podemos ver que dice hacia el espacio físico. Digo, Espacio físico está bueno. espacio físico dedicado a la producción. Dedicado a la producción. Pues espacio físico de producción dedicado a la crianza. Espacio físico dedicado a la producción se me hace muy claro. A la producción, coma, a la crianza intensiva. espacio físico dedicado a la producción, crianza intensiva de aves para engorda, postura o reproducción de cualquier especie que esté destinada para el consumo humano. De cualquier Y crianza no sería de producción y crianza. De producción y crianza intensiva de aves. No, porque lo ligas a que la producción siempre va a estar. Entonces es O. No, está bien. ¿No está bien? O, sin coma, espacio físico dedicado a la producción o crianza intensiva de aves. Eso es lo que a eso se va a dedicar. La granja. Ahora, las aves para engorda, postura, reproducción. ¿Sí? Y bueno, aquí tengo unas observaciones que me hicieron llegar por correo, que hacen la observación que por qué no más consumo humano, si no puede ser también de mascotas, ornamentales o deportivas. ¿Qué es granja? Granja avícola. La pollinaza y la gallinaza salen de las granjas avícolas. No, a lo que se refiere ahí es la granja. Dedicada para el consumo humano. ¿Qué pasa con la pollinaza? ¿Qué pasa con la gallinaza? ¿Qué pasa con la crianza de gallos de pelea? Y en vez de destinada a consumo humano para aprovechamiento para aprovechamiento. No, pero para lo que dice la gallinaza. No, pero es que lo están ligando nada más al consumo humano. Y a ver, pues hasta ahorita nosotros no comemos pollinaza y gallinaza. Sí, estoy de acuerdo y a lo mejor lo podemos cerrar hasta cualquier especie y listo. Pues sí. Pero sí estamos de acuerdo en eso, en que las granjas avícolas son todas en donde se críe o se produzca aves de cualquier especie. Sí, no genera ningún problema esto. ¿Tiene alguna...? No, es pregunta nada más. Lo demás sería, por ejemplo, en el tema, lo demás sería subproducto, entonces aquí está con los productos. Entonces a lo mejor... que hay un debate para los gallos de pelea, Ahí dice postura. Yo digo que es eso. Donde dice postura, ahí dice producción o crianza. No, para engorda, postura y reproducción. Nada más que no dice combate. Pero independientemente de eso, el debate sigue ahí. No hay No, es para ponerlos así. ¿Qué es postura? A ver. ¿Qué es postura? Es poner los huevos. Huevo. Pero estaba claro, es que aquí estaba la Ya ven por qué es importante el... Es que el doctor dice postura. Bueno, nada, con independencia de que el debate sobre los gallos de pelea estén o no estén, lo que sea, al final del día no nos compete aún porque no es vigente. No sabemos qué vayan a definir allá. Lo que sí necesitamos es definir aquí lo que son los gallos de pelea. Ahí eso, partiendo de la realidad. Lo saca inmediatamente porque ahí no habla nada de combate. No, pero de reproducción sí. Reproducción sí. Esos son los pollitos. Sí, pero está... No, en combate, él está hablando de los gallos. No, yo también estoy hablando de los gallos de pelea. Pero no está combate ahí. No, yo sé que no está combate. Pero si yo tuviera gallos de pelea, que los estoy criando y reproduciendo, entraría en esta definición.
¿Por qué? Porque lo estoy creando y lo estoy reproduciendo. Pero ya lo que haga con ellos, si los vendo, si me los como, si los someto a peleas, eso es independiente de la definición de una granja avícola. Pero tú vas creando una línea de gallo. Y los gallos de pelea, pues es una especie de ave, ¿no? Sí, pues eso no es de todos. Sí, por eso. Ahí dice de cualquier especie. Sí, sí, está bien. Si se prohíben las peleas, eso es otra cuestión. Pero tú puedes tener gallos de pelea, o no sé qué, si tiene una denominación a esa especie, no lo desconozco, pero si tú los tienes y los crías y los reproduces. Pero vuelvo a lo que vimos el primer día, estamos hablando de una definición. Una definición en qué afecta que no es, o sea, cuál es la repercusión de que se quede así, porque ahí tenemos que meter los pavos. No hay ninguna repercusión. O sea, pues sí, es que es una descripción de lo que es una granja avícola. Si los que quieren acomodar de que si un gallo de pelea puede estar ahí, ¿cuál es la repercusión? O sea, ninguna, entonces es una definición y ya. La explicación de gallos de pelea era por el comentario que me mandaron de la definición de consumo humano. Ok. Sí, de consumo humano. En el reglamento que se va a hacer sobre la ley, ahí se pueden determinar cosas específicas de eso, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esos términos? Siguiente, ¿les parece? Fracción, está repetida, no, 42 ter, huevo fértil, aquel que es producido en una granja reproductora de aves donde conviven los machos con las hembras y por lo tanto han sido fertilizados antes de haber sido puesto y que posteriormente en la incubación deriva en un embrión que finalmente se obtiene un producto finalizado. ¿Cuál es la necesidad de esta definición? Que hay dos tipos de sí. huevo. ¿Cuál es la definición? Sabemos que hay dos tipos de huevo, pero para efectos de la ley, ¿qué nos va a beneficiar saber o no saber lo que es el huevo fértil y el huevo de plato? Con la siguiente. Tenemos desde el año pasado, les digo, oficios que llegan de empresas que se dedican a comercializar y hablan de huevo y huevo de plato. Desconocemos, yo en lo particular desconozco realmente de dónde se sacan los términos, pero entendemos por, digamos, lógica, que un huevo fértil podría llegar a ser un pollito, ¿no? De hecho es eso es. Y el otro, pues el otro huevo el que no es está el que fermentado. pues lo hacemos con chorizo. Entonces, nosotros también, y con jamón y con chile, ¿sabes? Pero al momento de nosotros emitir un oficio como acto de autoridad en donde nos están pidiendo autorización o permiso o visto bueno para que lleguen al Estado, pues definirlo así como huevo, pues ¿qué tipo de huevo? O sea, soy competente para decir huevo de plato, o sea, realmente la Secretaría es competente para decirle a esa empresa, sí, ven comercializar ese huevo de plato, o le correspondería, por ejemplo, o a otra secretaría, pues PRIS, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son cosas interesantes, que lo analizamos y que lo hemos contestado, hemos contestado esos oficios y pues no tenemos ningún inconveniente, pero no obstante, también pregúntale a Cosmos. ¿Cómo ven? No, sí. Es que nos englobas en la fracción anterior con los productos y subproductos, el huevo, la postura. La pregunta es, ¿qué tanto se va a usar en la ley lo que es huevo fértil y huevo de plato para ponerlo en el glosario? Porque si nomás lo vamos a poner para darle entrada o contestación, que al final de cuentas es un producto. Y ahora, en la propuesta acá que me mandan, dice muy complicada la descripción. Huevo fértil proponen aquel que ha sido producido como resultado de la cópula de machos y reproductores.
¿Quedamos? Sí, sí, Licenciado. queda. No, te estoy... Y si en todo el cuerpo de la línea se vuelve a repetir, de todas maneras no se puede ya establecer para cuestiones del reglamento, para después en el reglamento poder desarrollar lo que no esté aquí en el capítulo 2 de la avicultura. A ver. Porque ya en el reglamento no vendría un glosario, ¿no? Entonces... Sí, puede venir un glosario. Sí puede venir. Sí puede venir. Incluso coincido contigo, si no se menciona el huevo fértil propiamente como tal en la ley, pues no se hace necesario su definición. Sin embargo, si para efectos de otro tipo de normatividad ustedes en el reglamento requieren de utilizar la diferenciación entre huevo de plato y huevo fértil, ahí sí pueden ustedes hacer la definición. Creo que tendría que quedar contemplado. Pero no necesariamente en la ley. Si en la ley no se hace mención a la diferencia o a estos 12 elementos, no tiene caso, no tiene sentido definirla. ¿Sí me explico? Sería materia de... Sería como los esquilmos en la ganadería. No te define qué es cada esquilmo, pero ustedes en el reglamento sí pueden establecer, especificar. Pero entonces nada más dejarlo como puede. No. La pregunta era si se va a estar utilizando, cuál es la utilidad. Lo entiendo que para otros fines sí, pero para efectos de la ley. El glosario es para cuando uno vea una cierta palabra, una cierta definición, para no estar investigando en otras fuentes. Ya sabemos lo que se entiende por esto. Sí se ha hecho en otras leyes que se dice, oye, es necesario que se ponga tal término porque es común esto y lo otro. Pero después vienen las observaciones hasta dentro de la misma comisión, por los grupos de asesores, que algunos no estuvieron en la discusión. Oye, ¿por qué pusiste esta definición si no se menciona en la ley? Sí. Rompes con el sentido de la... No, esquilmo sí viene. Sí, esquilmo. Huevo no viene. O sea, lo que decía, esquilmos viene en términos generales. No te dice qué es un esquilmo propiamente. ¿Sí? Como definición. Y ustedes en el reglamento pudieran poner los esquilmos de una agrícola, de una granja lechera, de una... O sea, puedes poner varios esquilmos. Pero aquí no estoy en contra, nomás estoy preguntando... Y para avanzar nada más y para también llevar, a ver, la propuesta es, lo dejamos tal cual o quitamos las definiciones de huevo fértil y huevo para plato y la dejamos como materia de reglamento. Eso lo ponemos ahí como observación y si alguien tiene una idea distinta para la siguiente reunión, pues los ponemos en la mesa, ¿no? Tarea valorar su inclusión de las dos. ¿En el reglamento? No, o sea, exacto, el reglamento ya lo hará los chicos del jurídico de desarrollo rural que van a tener manga ancha. Licenciado, nada más en cualquiera de los dos términos, en el caso de inclusión o no, yo sí quisiera cambiar ahí un poquito el sentido del huevo fértil, ¿no? Porque ahí está muy ambiguo donde dice que conviven los machos con las hembras, o sea, pueden convivir y no pueden copular y entonces no es un huevo fértil. Entonces debe de especificar que sean fecundados por los machos para que pueda ser huevo fértil. Nada más eso, y si se queda así, eso es materia de otra reunión, pero sí hay que quitarle eso. O sea, todo lo demás, aquel que es producido en una granja reproductora de aves, donde las hembras son fecundadas, donde las hembras son fecundadas o fecundadas, es el mismo, o fertilizadas por los machos. Más fertilizadas, No, pero no ahí, sino allá. O sea, no, sí, pero como nos lo vamos a llevar de tarea. Okay. Sí, porque eso queda, hay convivencia y no hay copulación y no hay huevo fértil, o sea, no sirve para el embrión. Pudiera ser que la gallina no los incuba y no se da. Yo opino que esa definición sí se quede, de hecho sí se ha debatido ahí en la Secretaría y es una... Ya se va de tarea. Se va de tarea, no se va a quitar. Ok, nos llevamos de tarea, pero que sí se quede. Nada más estamos viendo la pertinencia
repito, el glosario es para cuando veamos un término que desconozcamos, sabemos a qué se refiere. Si la mesa, si todos se determinan que se debe quedar, se va a quedar. Eso no, por mí no es problema. Nada más estas dos. Nada más como simplificación para ellos en un momento como esa respuesta. Ah, pues de acuerdo a la ley de ganadería, esto es, tenemos facultades de dar este resto. Pudiera ser. No te lo da, ¿eh? Algo para. Sino que la intención de ellos es tener no te da el permiso. algo donde beneficiarse. Porque no es la conspiración que te da ese permiso. No, pues nada más la referencia. O sea, para tener un ordenamiento donde referirse en alguna respuesta, me imagino. Pero bueno, avancemos. Ya son 3 para las 1. Nos quedamos entonces en el cuáter. En inspección y revisión. Sí, ahí dice cuáter. Sí, pero es en el Inspección y 44. revisión. No, es que nos vamos a llevar de tarea esos dos. Ah, dice inspección y revisión. 44 vistos. Inspección. La próxima. Ahora bien, a lo mejor es poco lo que nos llevamos hoy de tarea para definir cada quien en su área sobre las propuestas que pudiéramos ya afinar en la siguiente reunión. Yo les pediría que avanzáramos un poco más allá y trajéramos ya definido nuestra postura respecto de lo que sigue. A lo mejor ya pudiéramos ser más concretos para no estar rebotando ideas y hacer lluvia de ideas aquí, sino la postura de cada área, es decir, a ver, sobre esto nosotros opinamos que debe ser así, incluso de ser posible traer una redacción distinta, una propuesta de modificación, para irnos más concretos, para no estar luego desviándonos pues de la discusión y avanzar un poco más rápido en esto. Es propuesta. Mire, de las tareas que tenemos del lunes y hoy, agregar la definición de instalaciones adecuadas en otra fracción. Y aquí necesitaríamos que revisara el área de ganadería, qué sería lo mínimo necesario para cumplir con esto, como ponerlo en otra fracción o en otro artículo. Para no andar Ya está. No, sí, ya sé que ya está. Ya me lo dijeron también. No lo hizo. Sí, lo traigo. Y luego tenemos... Ya lo traigo. Pero no me lo preguntaron. Tenemos lo de checar en otros estados si existe una ley de apicultura. Licenciado, una propuesta. ¿Podría usted subrayar con otro color estos pequeños, no sé si lo tengan en negritas para revisarlo a la hora que nos mande usted la amarillo? Con amarillos. ¿Lo pongo en amarillo? ¿No hay algún problema? color? Amarillo huevo para no variar el sistema y llevamos ahí el tema. Es que aquí no lo vas a ver, ya en tu computadora sí lo vas a ver bien, pero... Sí, es lo que estoy viendo que está como que está nada más subrayado por el cursor. No. Mira allí, no hay pierde. Sí, lo del certificado Sí. de sacrificio. Gracias, sí. Tenemos la tarea, lo de la definición de creador y el lunes de la semana que entra, ¿a qué horas? Lunes y miércoles de la semana que entra, ¿a qué horas? Bueno, miércoles otra vez voy a tener reunión a las 9. ¿A las 11 les parece bien? Lunes y miércoles a las 11. Sí, entonces podemos continuar lunes y miércoles de la semana que entra a las 11. Bueno, nada más que para después de licenciado. A las Yo- 9 todo el mundo está ocupado. Yo el miércoles a las 9 tengo reunión de comisión y me lleva 1 hora y media, 2 horas esa reunión. Honestamente a mí me rompen toda la mañana. Por eso les Digo, yo creo que a todos independientemente de su trabajo. O sea, a las 11. Es justamente. O sea, por eso te pregunto que si a las 11 es cuando te rompe toda la mañana. Sí, todos, es que nos corta. Bueno, ¿qué les parece? Lunes a las 9 y miércoles a las 11. Por ese día. Lunes a las 9 y miércoles a las 11. Y luego el miércoles nos volvemos a poner de acuerdo para la siguiente semana. Para las 9, sí. Para la siguiente semana. Viene la sala va a estar con las 9 confirmaciones. Sí, la sala está pendiente. En cuanto tenga confirmadas las salas, les voy a mandar el cuadro y ahí les pongo la sala. Pero ya quedamos lunes a las 9 y miércoles a las 11.
Probablemente sea esta misma sala. Con esos bocadillos donde quiera. No se preocupe. Muchas gracias a todos. Igualmente.